Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Gerardo. Gracias por estar aquí conectado. Andrea, Jorge, Rafael. Muchas gracias. Vamos a empezar esta clase de pensamiento crítico. Hola, Jorge. Les reitero que pueden hacer uso del chat, el cual estoy justamente en este momento abriendo. Y también, pues somos poquitos, así que pueden activar su micrófono en cualquier momento para que podamos interactuar y que se vuelva lo más colaborativo posible esta clase. Miren, esta clase a mí me gusta mucho porque tiene los dos elementos más interesantes de nuestra contemporaneidad jurídica o en la teoría jurídica, ¿no? Los derechos humanos y la necesaria vamos a decirlo así, contextualización de los mismos a partir de un análisis crítico, ¿no? O sea, creo que todas coincidimos en que los derechos humanos les surge un abordaje crítico. Voy a empezar con esto como una especie de planteamiento de problema, ¿no? Ay, muchas gracias. Vamos a comer. Cris, está abierto tu micro. A ver, coincidirán conmigo, este es el planteamiento del problema. El que los derechos humanos hoy no estén cumpliendo con los objetivos que se les asignó es justo por un tema de sobrevaloración. O sea, hay una especie como de, ¿cómo lo diré? De ánimo festivo, yo la otra vez le puse borrachera, derecho humanista, que no nos permite trascender el discurso. Ahí está el problema. El problema es que los derechos humanos se han convertido en un discurso. Y entonces, como discurso y apelando al grande Michel Foucault, pues se comportan como una semiósfera en la que un grupo de expertas, de expertos, aportan con unos conceptos, hacen unas teorías, generan unos espacios dialógicos y todo en este afán disciplinatorio. O sea, es decir, el discurso se disciplina, se acota, se encierra, se categoriza. Y entonces el problema es ese, que se convierte en una especie de deber ser que no permite trascender eso y ver qué es lo que realmente está pasando. Entonces, cuando yo asocio pensamiento crítico y derechos humanos, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es un análisis realista de los derechos humanos, trascender el discurso, ir más allá del discurso. Porque entonces nos quedamos solamente con ese ánimo festivo, con toda esta parafernalia, con todo este festejo, y no somos capaces de decir qué es lo que está realmente mal. ¿Por qué piensan ustedes, esta es la hipótesis, que se da este problema? O sea, ¿por qué se da el problema que los derechos humanos se hayan convertido en un discurso que no nos permite trascender y hacer un análisis realista desde el contexto socioeconómico en el que vivimos? La hipótesis es que no sucede esto porque justamente los derechos humanos están construidos como una especie de propaganda. O sea, el que no podamos trascenderlos es porque, fíjense qué curioso, si yo empiezo a hablar mal de los derechos humanos, dicen, este es un reaccionario, este es un conservador, este es una persona que está haciendo una propuesta autocrática, no democrática, está contra el Estado de Derecho, ¿no? Entonces te vuelves una especie de enemigo público, ¿no? Y yo les invito, a ver, aquí les hago la pregunta. ¿Cuántas posturas críticas han leído contra los derechos humanos? Sí, cítenme 2, 3 autores que hayan criticado los derechos humanos. Yo los conozco, pero
pero no sé, ustedes a ver, digan, yo sí leí esta postura crítica. O sea, normalmente estamos en el elogio, ¿no? Es más, se mete el término derechos humanos de manera indiscriminada. O sea, construimos un discurso y decimos, esta política pública es para hacer crecer los derechos humanos. Esta jurisprudencia, esta sentencia nos va a traer más derechos humanos. O sea, utilizamos banalmente el término y eso entonces genera su desvalorización. Sí, Gerardo, adelante. Buenos días. Pues más que aportar un autor, ¿Ah? más que aportar un autor que haya hablado en contra de los derechos humanos, que seguramente los hay, pero sería una posición políticamente incorrecta en este momento, me parece que es un proceso natural. A mí me parece un proceso natural, no solamente de este tema de los derechos humanos, sino de todo hallazgo o de de disciplina que comienza a tomar un auge o que comienza a ser tratado de manera metódica. Me parece que la primera reacción es esa, que especialistas estudian, especialistas lo conforman, crean la hipótesis, lo teorizan y hasta ese momento se convierte, pues, comienza a tener visibilización, pero una visibilización teórica. Por eso me parece que es un proceso natural, que la siguiente parte ya es el tratar de aterrizar esa teoría en la sociedad, en la realidad. Me parece que estamos en el caso de los derechos humanos, no solamente de los derechos humanos, sino de otras disciplinas, en una coyuntura que falta, pues, que pasemos, como decíamos en la clase de ayer, del prejuicio al juicio, al hacerse del tema, al aprenderlo por parte de la sociedad para hacerlo propio y entonces sí ponerlo en su justa dimensión. Me parece que este es, digamos, uno de los pasos del pensamiento crítico, de la capacitación, no sé si valga el término de la capacitación o de la adquisición de la competencia de pensamiento crítico, que esto dejará de ser coyuntura para sí efectivamente hacer el aterrizaje de esta teoría que evidentemente es muy importante. Por ejemplo, está el otro caso del cambio climático. El cambio climático, ¿quién se opone al cambio climático? Bueno, sí, ya sé, el presidente Trump y el presidente de los Estados Unidos mexicanos que dice que medio ambiente es, ¿dónde está la otra mitad del medio ambiente, no? Bueno, son casos extraordinarios, pero en serio, ¿quién se opone al problema del cambio climático? El problema es que me parece que estamos en esa coyuntura y que falta más información para que la población, la ciudadanía, adquiera, se haga de esos conocimientos y se pase del prejuicio al juicio y se pase de la teoría a la práctica y al reclamo del cumplimiento de esos derechos humanos o de esa otra disciplina. Gracias. Sí, muchas cosas interesantes, Gerardo, muchísimas cosas interesantes en su participación. Efectivamente, pensamiento crítico supone un ejercicio dialéctico, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los puntos que yo, digamos, expuse en este planteamiento del problema y su posible hipótesis, que usted bien lo identificó, es el tema de la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, yo entiendo que cuando le aplicamos pensamiento crítico a los derechos humanos, entonces surge esta cuestión interesante, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y dice usted bien, ¿no? Pasamos por un periodo necesario en el que la teoría se tenía que fortalecer para que eventualmente entonces alguien viniera y dijera, ahora hay que pasar a la práctica, ¿no? Y me suena que, por ejemplo, incluso una propuesta como la de Dworkin de los derechos en serio
ya hace, digamos, esa propuesta, ¿no? Digamos, o sea, digamos que sí ha habido un marco teórico que ha dicho, bueno, no podemos quedarnos en el discurso, no podemos quedarnos en la teoría. Aquí podríamos sumar cosas bien interesantes. Por ejemplo, yo les propondría, pues, que a partir de ahora habláramos de teoría crítica de los derechos humanos. O sea, que no la dejáramos solo como teoría, teoría crítica de los derechos humanos, lo que supondría para el interlocutor es, bueno, esta persona está proponiendo aterrizar esa teoría a la práctica, ¿no? Entonces, ya allí es pensamiento crítico, ¿no? Es un esfuerzo por aterrizar la teoría de los derechos humanos a un contexto concreto y específico, ¿no? Y entonces, justo este elemento dialéctico va siendo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema del costo de los derechos. O sea, uno aplica dialéctica, ¿no? Dice, a ver, como dice el eslogan de la Corte, todos los derechos para todas las personas, ¿no? Eso es discurso. Eso es discurso. O sea, es bonito, es atractivo, es algo que todos deseamos, pero eso no existe. ¿Por qué? Porque cada derecho tiene un costo. O sea, si derecho a la salud, pues, tengo que tener acceso a medicamentos, acceso a médicos, acceso a tratamientos, ¿no? Eso tiene un costo. Entonces, todos los derechos para todas las personas, en un ejercicio dialéctico, en una teoría crítica de los derechos humanos, porque estamos teorizando al final, supone que entonces tendríamos que tener aquí, pues eso, el presupuesto de egresos o el presupuesto de la federación y decir, tenemos tantos millones de mexicanos con tantas situaciones, con tantas enfermedades y así, o sea, eso dialécticamente sería realista. Y al final en ese cálculo seguramente va a haber gente que quede fuera. De hecho ya lo quedó, ¿no? Pues mira, no alcanza para la gente con cáncer, ¿no? Entonces, es el tema, ¿no? ¿Cuántos niños con cáncer hay? Pues tantos, que no tienen medicamento. No, ok. Entonces, todos los derechos para todas las personas no incluye a estos niños, ¿no? Entonces, esto es una falacia, ¿no? O era una exageración, o era parte del discurso. Estamos entonces en un periodo en el que nos es lícito decir críticamente y deconstructivamente, esa frase es una frase política, no es una frase que podamos juridizar o que podamos judicializar, porque no es cierto, ¿no? Eso es lo que creo, ¿no? Entonces es muy interesante. Otra cosa que dijo Gerardo, que la usó en otro sentido, ¿no? Lo del cambio climático como una de estas verdades absolutas. Derechos humanos versus derechos de la naturaleza. Está bien interesante. Dialéctica, otra vez, teoría crítica. Si tengo que garantizarle, y volvemos con el derecho a la salud a tantos mexicanos, pero para eso tengo que conseguir medicamentos que significa arrasar con selvas y bosques donde están los elementos naturales. Bueno, para garantizar derechos humanos me voy a cargar la naturaleza y después los humanos no van a tener una naturaleza en la que puedan subsistir. Entonces, derechos humanos contra los humanos, pensamiento crítico, ¿no? Entonces, no son solo los derechos humanos, son los derechos circunscritos en un marco mucho más integral y holístico y complejo, ¿no? En el cual tengo que considerar otros derechos, porque si no al final nos vamos a extinguir y de nada va a servir tener todos los derechos. No va a haber dónde ejercerlos, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. O sea, este ejercicio crítico, este ejercicio dialéctico, y empezar entonces a encontrar yo les digo, áreas de oportunidad, ¿no? Que ahora, esto es normal. Dijo Gerardo una cosa bien interesante. Dijo, esto es parte de un proceso, ¿no? Es parte de cosas que tiene que vivir la humanidad. Es cierto, porque nosotros nos llamamos posmodernos. ¿Qué significa la posmodernidad? En términos sencillos, significa el fin de los discursos, el fin de las ideologías, el fin de la historia, dice Fukuyama, ¿no? El fin de los grandes relatos.
Los derechos humanos son un gran relato. Se acabó ese relato, ¿no? Porque nosotros los posmodernos, nosotros desconfiamos de esos grandes relatos que estaban estructurados para manipular a la sociedad y generar control político. Y nosotros dijimos, no, vamos a encargarnos, digamos, de la... Que es curioso, porque esa posmodernidad, de hecho, también está manipulada por el mercado y por este afán consumista, ¿no? Entonces, tú concéntrate en ti. Y los derechos humanos, entonces, se entienden como un conjunto de prerrogativas que cada uno de nosotros tiene para exigírselas al Estado y mantenernos en una especie pues eso, de control, porque estás siempre, o sea, estirándole la mano al Estado para que te dé esos derechos, y entonces eso genera inacción política. No haces nada, esperas que el Estado te los dé. Fíjense, ahora con lo del Popo, ¿no? No sé si han visto las noticias, pero entonces, pues se perdieron cosechas de vaso, san, pera, y pues las noticias son de esperamos que el gobierno venga a ayudarnos, que es lo mínimo que el gobierno tendría que hacer, pero no, la noticia no es nos estamos organizando, vamos a hacer esto, o sea, por ahí debe ser, ¿no? Porque de alguna manera derechos humanos significa control político. ¿Sí se nota? O sea, derechos humanos significa contrato social. Contrato social significa yo junto a un conglomerado, pero el conglomerado no interactúo con él, sino interactúo por medio de un representante que es el Estado. El Estado utiliza una serie una estructura y una serie de instancias e instituciones que se llaman gobierno. El gobierno concentra los bienes comunes y los reparte. Entonces, quien me lo reparte es el gobierno. El gobierno me reparte esos bienes comunes que me permiten acceder a las libertades y derechos que necesito. Porque, insisto, esas libertades y derechos tienen un costo. Entonces, al final de cuentas, el gobierno es el que reparte, es el mandamás. Y ahora, sabiendo lo que sabemos, el gobierno, en la presunción de la historia o de la teoría ilustrada, lo tendría que repartir de manera igualitaria o en su caso equitativa. Pero no lo reparte así, lo reparte de manera clientelar. Lo reparte para quien le representa más poder. Eso es pensamiento crítico. O sea, superar esa ingenuidad. Si todos los derechos para todas las personas, no es cierto. Es los derechos para las personas como el gobierno los quiera repartir para seguir conservando el poder. Esa es la frase real. Nos duela o no muchísimo, pero esa es la frase real. Esa es teoría crítica de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos se reparten de acuerdo a las necesidades que las instancias gubernamentales tengan para mantener el poder, ¿no? Digo, se oye fuertísimo, pero me parece que es una frase que podría argumentarse y defenderse. Gerardo, adelante. La realidad detrás de la narrativa política. Sí, claro, porque narrativa o sea, justo esa frase, ¿no? Quien controla la narrativa lo controla todo, ¿no? Entonces, Sí. no es darte derechos, es hacerte creer que te los doy. Aquí nos soltó Rafael ya se desconectó, ¿verdad? Nos soltó una bomba, a ver si regresa. El tema de Bukele en El Salvador. Ahorita a ver si lo atendemos, ese asunto, ¿no? Porque creo que hay una delgada línea que ahorita explicaré. Pero me gustaría seguir en este asunto de las narrativas, del discurso, de los derechos humanos como un discurso, ¿no? Y no como una realidad. Argumentando un poco por qué funcionan los derechos como un instrumento de control político, ¿no?
Por ahí me iría. ¿Ustedes ya leyeron, hola Arturo, ya leyeron el cuento Ante la Ley de Franz Kafka? ¿No? Bueno, a mí me gusta mucho contar historias porque creo que las historias ilustran las cosas, ¿no? Y este cuento es fundamental para entender la teoría del Estado contemporáneo, ¿no? Este cuento se encuentra en una recopilación de cuentos que Kafka puso en un libro que se llamaba Historias de un médico rural y después lo puso en su famosa novela El Proceso. Ahí la rescata cuando Joseph K. va a entrevistarse con un ministro de culto en una iglesia para que le dé explicaciones de por qué lo están persiguiendo, por qué lo están enjuiciando. El ministro de culto lo que hace es contarle esta historia. La historia va así, ¿no? Un campesino llama la atención que Kafka insiste en que se trata de una persona que en las culturas occidentales, bueno, y yo creo en todas las culturas, representa como un personaje aislado, como un personaje marginal, como alguien que está desaventajado, que le cuesta trabajo llegar hacia una ciudad, ¿no? O sea, el campesino llega ante la ley, así se llama el cuento, Ante la Ley. Llega a las puertas de la ley y encuentra un guardián y el campesino le dice, quiero entrar. Y el guardián le dice, no puedes. Pero no le dice que no, o sea, que no podrá. Nomás le dice, no puedes por ahora. Espera. Y el campesino decide esperar. El guardia tiene entreabierta la puerta. Este dato es fundamental. Con lo que el campesino puede ver que lo que persigue está adentro. De hecho, dice, hay un fulgor que le hace saber que allí está lo que él quiere. Así que el campesino se pone a esperar. En el paso de los días, el campesino le ofrece regalos al guardián y el guardián los acepta. En algún momento, el guardián le dice, ¿por qué quieres pasar si dentro hay otras puertas y hay guardianes más poderosos? O sea, lo que hace pensar que esto no va a ser fácil y no va a ser rápido, ¿no? Pero, pues el campesino dice, no tengo de otra y decide esperar. Al final, el campesino empieza a desfallecer, a morir, y una vez recostado en el suelo, le hace un ademán al guardián para que se acerque. Y dice, ¿te puedo hacer una última pregunta? Y el guardián dice, claro, por supuesto. ¿Por qué nadie más vino a intentar pasar por esta puerta? Y el guardián le dice, porque esta puerta estaba destinada solo a ti. El campesino muere y el guardián cierra la puerta. Y se acabó. Y Kafka se despachó toda la teoría del Estado en 2 hojas. Maldito Kafka, o sea, lo lee uno y dice, o sea, 5 años de carrera y este señor me vino a destruir todas las ilusiones que tenía. ¿Qué significa el campesino? ¿Qué significa el guardián? ¿Qué significa la puerta? En el contexto de los derechos, en el contexto del pensamiento crítico. Supone, y la gran crítica de Kafka es esta, recordemos que Kafka fue obligado por su padre a estudiar Derecho, él quería ser literato. La gran crítica de Kafka con la que deja cojo al derecho es esta, fíjense, el Estado moderno no está para darnos derechos, el Estado moderno está para gestionar nuestra esperanza. Su fin nunca fue darnos acceso a derechos. Su fin era decirnos, aquí están, espera. Y hacernos largos los trámites, lo más largo que se pueda. Entonces, en algún momento, el Estado decía, bueno, pues mira, ¿qué derecho quieres? Tal, ahí está en la Constitución. Y nosotros nos conformamos con eso, está en la Constitución. ¡Wow! La Constitución. Y entonces el Estado le apostó a toda una religión, porque es una religión, con el constitucionalismo es una religión, ¿no? O sea, es decir, un texto sagrado, unos intérpretes mágicos que se tocan, que van con unos rituales, ¿no? Entonces, no, eso es importante, eso es fundamental, generó mitos, generó ritos. Y entonces dijimos, wow, si está en la Constitución, algún día alguien lo leerá y esas palabras mágicas llegarán y harán realidad eso en mi vida. Nos dimos cuenta que eso no funcionaba, que estuviera en la Constitución no servía de nada.
Entonces se inventaron el procesal constitucional o la justicia constitucional. Ah, bueno, ahora va a haber una instancia a la cual tú le vas a ir a pedir, y esa instancia, a través de una serie de pasos y de un procedimiento, va a decir si puedes entrar al acceso de esos derechos y esas libertades. Pero ¿qué pasó? Que esos procesos fueron larguísimos, fueron interminables, solo muy pocas personas llegaron a ellos. Prisión preventiva oficiosa, por poner un caso, ¿no? Personas que en México están 15 años sin saber por qué están sentenciados. ¡Kafka de nuevo! 15 años. Y no lo resuelve el Estado, tiene que ir a la Corte Interamericana y no sé qué, ¿no? Entonces, no es Kafka diciéndonos la función de los derechos es un paliativo, es un consuelo, es mantenernos esperanzados, pero si el business se acaba, si nos los dan, si nos dan los derechos, se acabó el asunto. Entonces el chiste es dárselo a algunos que estratégicamente se los voy a dar. El chiste es hacer creer que sí están. No sé si o sea, a mí me parece poderosísima esta historia para entender de qué se trata todo esto. Entonces, lo único que están haciendo es poner más puertas, guardianes más poderosos, procesos más alargados, ¿no? Y claro, nosotros no somos tontos, no nos dejamos, ¿no? Entonces, que insistimos en temas como, por ejemplo, acceso a la información, responsabilidad del Estado, indemnizaciones que el Estado debe dar. No podemos, nos estamos peleando contra un gigante, contra un monstruo. En México, ¿cuántas de esas reparaciones del daño el Estado otorga a las víctimas de todos los errores que comete? El 0.0001. ¿Cuándo se responsabiliza el Estado por todo lo que ha hecho? Nunca, jamás. Eso se llama impunidad. Ahí está demostrado entonces que nuestros derechos, ahí está otro tema interesante que ahorita trataremos, es que nuestros derechos, su materialización depende de muchas cosas, pero que no hay la voluntad política para que eso suceda, ¿no? Porque, insisto, ese es un control político. El que tú te mantengas a la expectativa de acceder a ellos. Vamos a suponer que tú dices, yo ya tengo la libertad de expresión, estoy hablando y nadie me dice nada. Aunque dicen que, bueno, es una de las etapas en las que más espiados y espiadas estamos siendo, ¿no? Vamos a suponer, tengo libertad de expresión, digo lo que quiero en redes sociales, tengo libertad de asociación, voy y me reúno con mis vecinos, con mis amigos, hablamos de política y no pasa nada. El Estado viene y dice, pero ya tienes garantizado el medio ambiente sano para tus hijos, y dices, ay, no, entonces tengo que existir para darte eso. Está bien, Estado, ¿y cuánto necesitas? Siempre necesita más dinero, el Estado siempre necesita más dinero. Entonces te voy a poner impuestos aquí, allá. Entonces, con todo eso, yo eventualmente te voy a dar todo eso que deseas. Pero miren, nosotros somos una generación que desgraciadamente no vamos a gozar. Ayer leí una noticia sobre seguridad social al final. Yo creo que nadie de los que estamos aquí vamos a lograr tener una pensión. Disculpen. Y es es vivir en un sueño, ¿no? O sea, es una generación que va a seguir trabajando hasta que se muera, porque no va a haber dinero que alcance para pagar todas las pensiones, porque no hay un fondo. Ahorita ya se desbarató eso, ¿no? Y cada vez se van a recortar más los derechos, cada vez se van a recortar más, pero qué curioso, cada vez se recortan más, pero cada vez el Estado necesita más dinero para... ¿Por qué? Porque entonces en el siglo XX el Estado entendió que no solamente vivía de las promesas, sino vivía también de infundir los temores. Eso es Bauman. O sea, el Estado gana mucho dinero vendiéndonos miedos. Inseguridad, crimen,
cambio climático, miedo al hambre, o sea, todo eso nos pone en alerta. Y dice Bauman, el miedo vende bien, porque entonces a través del miedo se hacen reformas, se legisla, se hacen cambios que en otro contexto no se harían, y nosotros cedemos todo. Sí, resuelve el problema, resuélvelo. Y entonces, ese miedo nos hace sentir cosas que en otro tiempo, en otro espacio no concederíamos, ¿no? Entonces, estamos peor ahora que antes. Pero curiosamente el discurso sigue creciendo. Estamos mejor ahora, tenemos más derechos, hay más instituciones, hay más cosas que los protegen. Es paradójico porque estamos en un tiempo en el que hay gran cantidad de cosas para garantizar los derechos humanos, pero por otro lado hay grandes sacrificios por parte de la sociedad, o sea, grupos enteros que desaparecen, personas que mueren, ¿no? Porque no tienen acceso a esos derechos, ¿no? Personas que son desplazadas, y cada vez pues una pauperización de la sociedad es paradójico, porque cada vez cuentan los derechos. Entonces, yo diría, en esta hora que son las 11:37, el modelo occidental de derechos humanos no es sustentable. No es sustentable. Sí, con letras doradas. No es sustentable. ¿Qué significa eso? Que esto va a entrar en crisis pronto. Ya entró, de hecho, en crisis, porque durante la pandemia no hubo vacunas para todos, porque en la pandemia no hubo respiradores para todos ni camas de hospital para todos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se distribuyeron esos bienes? ¿Quién los distribuyó? ¿Qué responsabilidad hubo para las malas distribuciones? Es un ejercicio muy sencillo. Un número concreto de camas de hospital, un número concreto de enfermos, ¿no? Un número concreto de asignaciones, un número concreto de muertos sobre los que nadie se responsabilizó. Y que nosotros seguimos en shock. No hemos hecho el balance de eso. Nosotros somos los sobrevivientes. ¿Por qué no es sustentable? Porque yo no quiero vivir en una sociedad en la que para que yo viva tengan que morir 10 o 15 o 20 o 100 personas. No sé ustedes, no sé, ¿ven el cálculo terrible y horrible que suponen los derechos? Para que yo tenga derechos, otros no los tienen que tener. Mis derechos tienen un costo que supone sangre. Y entonces a los derechos termina teniendo un código postal, ¿no? Ahora la frase todos los derechos para todas las personas tendrá otro sentido, ¿no? Seguro para ustedes. ¿Cómo ven? Un poco realista, ¿no? A ver, cuéntenme un poquito, abramos la conversación. ¿Ya regresó Rafael? No. Cuéntenme, ¿quién se anima? ¿Estoy exagerando? ¿Neima, estoy exagerando o no, algo de sensatez en esta charla? Luego yo me voy así como exaltando. En este tema de los derechos humanos siempre termino así, porque creo que es muy pedagógico. A ver, yo a lo mejor sueno súper radical, así, pero esa es la idea. O sea, que ustedes pues encuentren ustedes el justo medio. Pero a mí me parece, y decía por ahí Gerardo, creo, decía, es que parece incluso políticamente incorrecto. Pero conforme les he ido dando ejemplos, se darán cuenta que no solo no es políticamente incorrecto, sino es necesario hacer esa crítica. Jorge, adelante. Sí, gracias. Digo, entiendo en principio que a lo mejor es como una propuesta detonadora, ¿no? Con la finalidad de generar reflexión y debate en torno a los derechos humanos,
considero que es una posición, en principio, desde una trinchera, digamos, oficialista, en cuanto al gobierno, que el gobierno es el que toma como rehén a los derechos humanos para poder mantener o contener el poder en principio. Sin embargo, no hay que dejar de lado las luchas sociales, el trabajo que desde el tercer sector se ha generado precisamente con la finalidad de defender esos derechos humanos, ¿no? Considero importante el darle su justo lugar a estas causas y luchas sociales en materia de derechos humanos, que si bien no se hubieran realizado precisamente a partir de la retención o de la negación del gobierno a garantizar ciertas, vaya la redundancia, ciertos derechos a la ciudadanía, no se hubieran materializado como tal, ¿no? Ahorita voy a hacerle de abogado del diablo porque mi función es esa, ¿no? O sea, hacer como toda la deconstrucción, toda la crítica y de ahí luego movernos, insisto, a un justo medio. Ahorita voy a decir una cosa, le damos la palabra a Gerardo y ya después te respondo, Jorge. Adelante, Gerardo. Gracias. Bueno, es evidente que nadie estaría en contra de los derechos humanos. Esa es, digamos, una premisa. Aquí viene la reflexión y la respuesta a la provocación. ¿Qué está fallando? ¿El Estado como modelo o el Estado como administrador? ¿O qué está fallando? ¿Nuestra historia cultural? Es decir, ¿dónde está el problema? Yo creo que nadie o muy pocas personas estarían dispuestas a decir ya no a los derechos humanos, sino por el contrario, sí a los derechos humanos, pero ahora el tema sería cómo a los derechos humanos. Lo que observamos en la construcción de las normas del gobierno, que se llegan a considerar a veces normas del Estado, pues son errores, son malas construcciones. El poner en la Constitución que el derecho al agua es un derecho humano, es un harakiri. Por un lado es una buena propuesta gubernamental decir, ya pusimos que todos tienen derecho al agua, pero no voy a tener la capacidad de darles agua para todos. Entonces, a la vuelta de la esquina, esto se convierte pues en un suicidio, Pero más allá de eso, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como sujeto, como sujeto de derechos humanos? ¿Y qué hacer como ciudadano o como integrante de una sociedad determinada? A mí me parece que lo importante sería llegar hacia allá. Yo tengo una idea ya vieja y digo que el origen de todos estos problemas está en la explosión demográfica. Ya no hay Estado ni gobierno que tenga la capacidad de administrar las necesidades de tantas personas en lugares geográficos tan pequeños. Pero bueno, este es otro tema. Muchas gracias. No, gracias, Gerardo. Jorge, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, era como una segunda reflexión, digamos que era la postura inicial y ahorita ya la secuencia en cuanto a cómo el gobierno administra, entre comillas, los derechos humanos. Bueno, al final del día, en un estado democrático, precisamente la ciudadanía tiene la posibilidad de refrendar o modificar el gobierno que lo administra, ¿no? En ese sentido, también
pues las políticas públicas es donde adquieren mayor relevancia. Ya será parte de la administración el cómo las implementa, el cómo las materializa, ¿no? En beneficio de la ciudadanía, o bien pues generando ese círculo vicioso, ¿no? En el cual, bueno, podremos llamarlo como gatopardismo, ¿no? En el que todo sucede para que quede igual. Ese es mi comentario. Sí, sí, a ver, yo creo que intuimos todas y todos que aquí hay un tema que, pues que se puede trabajar desde el pensamiento crítico, ¿no? Eso decía yo que voy a ser de abogado del diablo. O sea, yo creo que intuimos con toda esta exposición inicial que hice sobre, digamos, una crítica a los derechos humanos, que hay un área de oportunidad en un replanteamiento sobre esa teoría para pasar a una teoría crítica, como dijimos. Entonces, punto número uno, como dice Gerardo, partimos del hecho de que queremos rescatarlos o salvarlos o resignificarlos, ¿no? No los queremos quitar. Punto número uno, ¿no? Así que la provocación a propósito del tema Bukele en Salvador no entraría, porque Bukele lo que está haciendo es negarlos. O sea, Bukele lo que está diciendo es, para este sector no hay derechos, ¿no? Son ciudadanos de segunda clase y entonces yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Los puedo confinar, los puedo asesinar, los puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces no es el tema, que nosotros partimos, como dice Gerardo, de la premisa de que los queremos resignificar, ¿no? Ahora, tomo la provocación que hiciste tú, Jorge, ¿no? Pero ¿y qué hacemos? O sea, qué ingrato, qué injusto será no reconocerle a los grupos que lucharon para que nosotros tengamos derechos. Yo por eso decía, voy a ser de abogado del diablo y voy a ser más radical y más pesimista para después encontrar un justo medio, ¿no? Yo creo que eso es parte del paliativo, ¿no? Lo voy a explicar con una metáfora cinematográfica, ¿no? Ustedes se acordarán de Matrix, ¿no? Matrix, la saga de las ahora hermanas Wachowski, que nos voló la cabeza a muchos, y a muchas, ¿no? Porque pues, puso cuestiones filosóficas, cuestiones de pensamiento crítico al alcance del gran público, con metáforas muy sencillas. Al final es el mito de la caverna, ¿no? O sea, estamos que hoy con todo el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues vuelve a cobrar mucha importancia. No estamos realmente conectados pues eso, parece conspiranoico, pero o sea, no es así que la tecnología hoy nos tiene realmente conectados a través de los dispositivos móviles. Muchas veces hacemos lo que la tecnología quiere, votamos porque la tecnología nos dice, compramos las cosas que la tecnología nos propone, ¿no? A través de estos segmentos, de estas burbujas informativas, del algoritmo, ¿no? O sea, realmente Matrix se adelantó su tiempo, fue precursora por eso, ¿no? Porque en realidad estamos en una caverna que se llama globalización, ¿no? Entonces queremos todas y todas las mismas cosas. Esa cuestión la usa el Estado y el poder político y el poder económico para controlarnos, ¿no? O sea, esa es la metáfora de Matrix. Somos esclavos y esclavas. No sé si o sea, esta es la idea, ¿no? O sea, tenemos una hipoteca, estamos esclavizados a un sistema financiero y bancario, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que depender de Google para muchas cosas, ¿no? Estamos conectadas. No sé si me explico, o sea, se nota, ¿no? Ahora, ¿por qué digo la saga Matrix? Porque cuando Neo se libera, cuando Neo dice, a la fregada con el sistema, voy a desafiar el sistema y voy a luchar por tener más libertades, ¿no? Al final de cuentas, en la tercera película, Neo era parte de todo. O sea, el sistema había previsto un Neo, el sistema había previsto la revolución, el sistema había previsto esos grupos de choque, pero no cambió nada. El sistema había previsto una cuarta transformación. ¿Sí se nota?
sea, ¿realmente hubo revolución en este país? ¿Realmente la revolución terminó? ¿Realmente las personas más desposeídas de este país están mejor ahora? ¿Los grupos indígenas están mejor? ¿Tienen más acceso? ¿O era una parte de otra vez Kafka, ¿no? Vamos a negociar, te suelto estas cositas. ¿Por qué peleamos en este país a principios del siglo XX? Derechos laborales, educación y el campo. 3 cosas que hoy están jodidísimas. O sea, trabajamos más, nos explotan más y nuestro sistema educativo está por los suelos. Y el campo ni se diga, abandonado. Con la famosa reforma energética, fregadísimo. Entonces, digo, perdón porque dije, voy a ser pesimista, ¿no? Pero, o sea, realmente esos grupos, digo, lo tenían que hacer, ¿no? O sea, o realmente, o sea, o la lucha está en otro lado. Por ahí va la respuesta. Sí, adelante, Jorge. Sí, bueno, yo creo que también habría como que diferenciar cada uno de estos elementos, ¿no? La clase social, la clase política, el grueso de la ciudadanía, la gente que no tiene interés mayor en, pues, en la actividad que se realiza dentro del país. Pero sí hay una diferencia, o sea, bueno, complementa un poco lo que acabas de comentar con lo que yo referí anteriormente, ¿no? Prácticamente estamos en un gatopardismo. Sin embargo, cambia el, el régimen político en turno, o sea, a principios del siglo XX, pues era el partido oficialista, hubo una transición a finales de este mismo, del siglo XXI. Ahorita estamos en una cuarta transformación, pero donde vemos que todos los partidos políticos que han cruzado por el poder, pues siguen con la misma dinámica, ¿no? Diferentes luchas, o más bien abanderan diferentes tipos de lucha, pero el efecto es el mismo. Lo único que se hace, pues, es cambiar de mano el poder en turno, ¿no? Exacto, exacto. Entonces era que lo que está mal es el poder termina cooptando esos movimientos, es lo que no, o sea, la Matrix termina absorbiendo, subsumiendo y cooptando sus movimientos. La clase política que hoy gobierna es la del 68. Es la que sufrió persecución, es la que sufrió desapariciones, y entonces, y es la que ahorita dice, está bien que entren los militares, está bien que no es eso, ¿no? ¿Qué les pasó? Es que se les olvidó. Entonces, claro, quizás la estructura de gobierno que termina absorbiendo, ¿no? O sea, que termina, porque me acuerdo que en Matrix había un guión de fanmates, ¿no? Y que decían que en la cuarta película, no fue así al final, pero cuando ya las máquinas logran, digamos, ganar la guerra y todo eso, y se descubre que Zion es una réplica también de la Matrix, o sea, no es un lugar real, sino es también un lugar que creó la propia tecnología. Al final salen al mundo real y en el mundo real quienes controlan todo son 5 seres humanos y el líder de ellos es Neo, ¿no? Digo, o sea, ahí podemos jugar con todas esas cosas, pero sí, o sea, es lo que tú dices, Jorge, ¿no? O sea, por qué termina la clase política y los movimientos legítimos sucumbiendo ante el sistema? Gerardo, adelante. Me parecía estar viviendo o recordando a 1984 de George Orwell, ¿verdad? Es ese gran hermano que todo lo controla sin que nadie le vea la cara, sin que nadie sepa dónde está, pero toda la maquinaria está aceitada para que las cosas ocurran de una manera determinada. Yo diría, bueno, a ver, hablamos del gobierno y hablamos del Estado, que son cosas diferentes. Sin embargo,
el tema es, cambian grupos que tenían una ideología diferente o hasta antagónica, llegan al gobierno y como parte del Estado reproducen con algunos matices lo que quisieron reformar. Eso es lo que vemos, lo que dice Jorge, un gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Yo diría entonces, creo que estamos equivocando el lugar para identificar dónde está el problema, no son las organizaciones. Entonces diría yo que es el ser humano el que está mal, porque llega y tiene una visión que aparentemente es diferente, pero es igual, es un gatopardismo. Diría yo entonces, ¿cuál es la esencia del ser humano como ser humano para él? ¿Qué está pretendiendo el ser humano para él en un principio, para después esto permearlo a la sociedad? Entonces, bueno, si el ser humano, como diría Hobbes, quiere su libertad a costa de lo que sea, entonces sí estamos en un problema. Por eso es necesario el Estado, pero el Estado con ciertas características que no está cumpliendo. Gracias. Sí, exacto. Miren, ya ahí está la solución. De manera dialéctica las estamos llegando a ella. Todavía se explicita, no se expone, pero en lo que han dicho ya está, o sea, está planteada, ¿no? El problema es, sí podríamos decir, es un tema de egoísmo, pero el egoísmo es superable. O sea, yo cuando Gerardo usó la palabra determinante, o sea, es parte de un determinismo, que es una postura filosófica, ¿no? O sea, estamos condenados a ello. Yo los llevé ahí porque el sistema, ¿no? O sea, no hay quien se le oponga al sistema. El sistema termina transformándonos y llevándonos a esa postura egoísta, ¿no? Yo diría, no necesariamente. Yo creo que sí es superable. O sea, que es lo que llamamos cambio de pensamiento, cambio de chip, ¿no? O sea, la solución está ahí. Hay que cambiar la manera en la que pensamos, porque esta manera en la que hemos pensado de forma egoísta nos ha traído aquí. ¿Cuál es una posible solución? Entonces es conciencia social. ¿Ven? O sea, el tema es, ¿cómo rompo esa inercia de egoísmo que me lleva a solo pensar en mí o en los míos o en mi grupo o en mi partido? Conciencia social. Conciencia social. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos eso? Bueno, o sea, ¿cómo lo socializamos? Bueno, ese ya es otro problema, pero ya tenemos un primer punto de arranque para hacer algo. Jorge, adelante. Gracias. Ahorita no recuerdo el autor, pero me quedó grabada la frase muy fuerte, por cierto. Dice, el Estado corrompe, ¿no? Como dando continuidad a lo que comentaba Gerardo, distinguiendo lo que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Digamos, el político siempre aspira al bien, ¿no? A cristalizar. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Sí. Esa es la frase, ¿no? Sí, algo así. Y bueno, o sea, el político como tal busca cristalizar sus ideales y poderlos llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, también hay que ver, digo, partiendo de la idea o de la propuesta que planteas, pues de dónde parte la Matrix, ¿no? Si es propia del Estado, es propia del gobierno o es propia del individuo que busca llegar al poder para implementar pues todo lo que pretende, ¿no? Una vez estando ahí. Bueno, como las ideas o la reflexión que me lleva todo esta, pues todos estos comentarios, pues, o sea, ¿en dónde estamos parados? A mi edad, yo recuerdo, en principio, pues sí está como muy ilusionado, ¿no? Y ver que con esos aires de cambio y demás, y vas viendo que cada vez es más complicado, ¿no? Eso no me hace desistir de poder generar un cambio, ¿no?
desde la trinchera en la que me encuentre y en la medida de mis posibilidades, pero sí, llega un punto a tope, ¿no? Dices, ¿hasta dónde, hasta cuándo, cómo va a ser posible? A ver, yo voy a sugerir unas aclaraciones, unos matices, que a mí me han parecido oportunos, a los cuales he llegado, digamos, un poco, pues, analizando esos temas, diciendo, no me alcanza, no me alcanza. Punto número uno, para mí, según yo, Estado y gobierno sí son sinónimos, sí son equiparables. Voy a explicar por qué, voy a argumentar por qué, ¿no? Que ya lo dijeron 2 veces. Teóricamente, claro, el Estado involucra a la sociedad, el gobierno involucra un orden jurídico y un territorio, ¿no? Como lo han dicho. El elemento sociedad en el Estado sería suficiente para decir es una categoría que es vamos a decirlo así, metainstitucional, ¿no? Fíjense, el Estado es una categoría metainstitucional. Eso lo compramos a la teoría contemporánea. El problema es que gobierno, que era una parte del Estado, terminó absorbiéndolo todo. Voy a explicar. O sea, es decir, cuando hoy decimos reforma del Estado, no está la sociedad. Se reforma el gobierno. Decide el gobierno. Y gobierno lo entiendo como clase política. Como un sector, como un grupo. Y ustedes me dirán, principio de representación, no funciona, está demostrado, entró en crisis. ¿Ustedes conocen a su diputado, a su senador? ¿Le han pasado propuestas que ustedes han garantizado que se han llevado, se han institucionalizado de un modo? No, nadie. Hacen lo que les da la gana. Ahora, insisto, con forzarles, el campesino que está forzando las cosas, el campesino que está tocando la puerta, dicen, parlamento abierto, iniciativa ciudadana, digan una iniciativa realmente ciudadana, candidatos independientes, son políticos refritreados, ¿no? Chapulines, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, el gobierno se volvió Estado. Se volvió partido de Estado. Consulten esa categoría de partido de Estado, ¿no? Y entonces, Estado, sí, en la teoría sigue siendo un elemento metainstitucional que incluye a la sociedad. En la práctica, no. En la práctica, Estado es gobierno. Y ahí está el secreto. Si el Estado no es sociedad, ¿dónde está la respuesta? Volver a la sociedad. Tú empezaste, Jorge, muy contundentemente diciendo los políticos. Fíjate qué interesante. Porque la sociedad está despolitizada, está desestatalizada, está fuera del Estado. Los políticos son una fauna que se cuece aparte de la sociedad. Es más, que está contra la sociedad. Entonces ahí por eso les puse a Chantal Mouffe. Hay que empezar a distinguir entre lo político y la política. Y hay que repolitizar a la sociedad. Los políticos, las políticas somos nosotros, los ciudadanos. Política quiere decir la persona que vive en la polis. Aquí está el secreto. Los derechos humanos no son un asunto del gobierno, no son un asunto del Estado, es un asunto de la sociedad. Por ahí algunos teóricos que se sienten vanguardistas dicen la horizontalidad de los derechos. Pues obvio que sí. Obvio que sí. Porque obvio que si no alcanza y si el Estado y el gobierno o gobierno no están interesados en materializar los derechos, quien tiene que estar interesado somos nosotros. No, yo a esto, si les gusta este término, se llama reconocimiento dinámico de derechos. Yo reconozco que
ustedes tienen derecho a algo, ustedes reconocen que yo tengo derecho a algo, y entre nosotros los garantizamos, entre nosotros accedemos a ellos. ¿Por qué estar en una visión paternalista de los derechos humanos? No sé si lo notan, sino en una... Aquí ese es el secreto, una teoría constructivista o colaborativa de los derechos humanos. Es más, les voy a decir otra cosa. Quizá ni siquiera de los derechos humanos, de algo mucho más profundo, complejo y humano que puede ser la solidaridad, la generosidad, la colaboración. A ver, dicen, es que los derechos humanos son un gran logro, un gran avance. No, los derechos humanos son el símbolo del fracaso de la cultura occidental. El derecho fracasó. Fracasó porque llegó a los totalitarismos, mató gente, tal, no sé qué, y dijeron, ¿qué hacemos? Y en lugar de decir, vamos a hacer algo nuevo, dijeron, no, vamos a ponerle 2.0, ¿no? Derechos humanos, es una tautología. El derecho no era humano, lo vamos a humanizar. ¿Y qué nos queda ahora? Humanizar los derechos humanos. Si se fijan, es un fracaso. Vamos a ponerle otro nombre y se los vendemos igual, ¿no? O sea, ahora es Coca-Cola 2.0, ¿no? Pero es la misma. El derecho se volvió derechos humanos. Entonces, dice, ¿y que antes no había otra cosa? O sea, que antes la gente, pues, si no existía esta construcción que hacía, bueno, había una cosa que se llamaba, y está en todas las culturas, la regla de oro o la regla de plata. La regla de oro, haz a otro lo que quisieras te hicieran a ti. Regla de plata, no hagas a otro lo que no quisieras te hicieran a ti. A ver, si estas dos reglas fueran radicalmente asumidas por la sociedad, ¿necesitaríamos de los derechos humanos? Ahí está el secreto. ¿Ya lo notaron? El tema está en la palabra asumidas. ¿Unidas? Asumidas. Asumidas. Sí, ese es el gran conflicto, que se asuman. Claro, pero volvemos al punto que yo decía. Hay que concientizar, hay que socializar, hay que despertar a la gente y hay que enseñarle a la gente, no vayas y le pidas al gobierno, ¿no? Organízate, participa políticamente, agrúpate. ¿Ya lo notaron? Politízate. Es eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso, ahí les digo, ahí está un poco el secreto, ¿no? Entonces, de hecho, si quieren, a ver, déjenme, voy a buscar. Es que yo ahí lo condensé todo en esa reconocimiento. Sí, lo encontré. Es muy cortito, pero ojalá puedan leer esta entrada. Ahí está mi propuesta. A mí el pensamiento crítico me llevó a hacer esta propuesta. O sea, si nos garantizáramos entre nosotros los derechos, esta persona tiene liderazgo político que nos dirija, esta persona habla bien, que hable, esta persona nos agrupa, que nos agrupe. Y yo le reconozco eso, porque después agrupándonos nos va a pedir, o sea, va a venir de regreso, ¿no? Yo te reconozco a ti que eres bueno para tecnología o que eres buena para las manualidades o lo que sea, ¿no? O sea, entonces, en función de lo que podamos sumar. Gerardo. Sí, me parece un camino adecuado. Yo le agregaría, desde luego, para no
pues caer en lo mismo, porque de alguna manera cuando se eligen a los representantes, hay una confianza en que eso van a hacer, en que van a resolver problemas. Es decir, no hay un pensamiento crítico de parte de los electores de identificar si realmente la persona a la que estoy eligiendo tiene las competencias, los conocimientos, la voluntad y la empatía para llevarlo a cabo. No tengo los elementos, simplemente lo hago por una mecánica o por una maquinaria electoral. Yo agregaría a esto que propones un seguimiento. O sea, bueno, ya me parece que tú eres el indicado porque tienes estos elementos que me hacen crear una confianza, me crean una confianza en mí de que mi derecho va a estar bien logrado contigo, con lo que vayas y trabajes. Pero no puedo darte un cheque en blanco. Yo creo que allí es la parte complementaria. Sí, pero con estas condiciones. Sí, pero me das información. Sí, pero rindes cuentas. Y si no rindes cuentas, entonces tienes la necesidad de responsabilizarte por tus hechos. Y si es sancionable, se sanciona. Sí, yo ubico eso. Fíjense, por eso digo yo que estamos en un espacio privilegiado, porque yo ubico eso con dos temas. Participación política como un conjunto de derechos. O sea, que urge socializar, o sea, urge decirle a la gente, tienes que participar políticamente y que la gente no te diga, sí voy a ir a votar. No, 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 no. Participar políticamente es informarte, es formarte, o sea, es tomar cursos, capacitarte, saber, conocer qué está pasando y lo que dice Gerardo, mantenerte crítico. Eso yo lo asocio con una cosa que podríamos denominar cultura cívica. La cultura cívica supone una formación política, pero a ver, no desde los 18, ¿no? No desde tiernas edades. Los niños tienen que saber cómo defender sus derechos, tienen que saber cómo participar, cómo resolver conflictos. Eso les tenemos que educar. Y entonces cuando se asocian van a decir, nombramos a fulano, a fulana, pero ojo, te estamos vigilando, ¿no? Y vamos a participar políticamente. O sea, es decir, vamos a reunirnos para votar nuestros presupuestos participativos. Vamos a reunirnos para presentar iniciativas ciudadanas. Vamos a reunir. Hoy no se puede, ¿por qué? Porque justo quien está en el poder genera reformas que son solo simuladas, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, a ver, díganme de una iniciativa ciudadana realmente ciudadana o de una candidatura independiente realmente independiente o de un parlamento abierto que realmente haya tenido trascendencia en la reforma, ¿no? Pero la última reforma electoral la hicieron sin consultarle a la sociedad. O sea, no hay esa estructura. Tenemos que forzarla. Tenemos que forzarla, exacto. Y entonces yo veo ahí derechos de participación política, y es lo que hace la Escuela Judicial Electoral. 2, cultura cívica. Cultura cívica significa que todo ciudadano y ciudadana tiene que estar al pendiente de las instituciones, no de manera egoísta, no en qué me beneficia, no, en qué beneficia a la sociedad, en qué estamos mejor, porque a todos nos urge en este país tener mayor seguridad, por ejemplo. Eso es un producto que es vendible. No hay, salvo que se dedique al crimen, ¿no? Y que de eso viva, pero todas las demás personas, como decían por ahí, somos más los buenos, pues queremos que eso no exista ya. Y queremos salir a cualquier lado y no tener peligro de decir, no puedo ir por esa carretera, no puedo ir a ese estado, no puedo ir a esa ciudad, ¿no? Y de ser extorsionados, de abrir tu dispositivo y decir, me van a bajar el dinero, o me van a engañar de esta forma, o me van a ver la cara así, ¿no? Entonces, si más o menos todas y todos tenemos ese interés, eso puede ser el motor para un cambio, ¿no? Pero como decía Jorge, ¿no? Yo con todos estos años y he propugnado por el cambio, no lo veo, porque quizá tenga que ser concéntrico, o sea, es decir, pues el cambio va a ser primero mío, ¿no? Que yo veo en ustedes un punto a su favor. Están
cursando un diplomado en pensamiento crítico. O sea, me imagino que ustedes al inscribirse dijeron, yo quiero ser mejor persona, ¿no? Quiero tener herramientas para afrontar pues, los desafíos de esto. Estando en una escuela judicial electoral, seguramente se plantean el tema de la ciudadanía o de la cultura democrática. Entonces, ya ustedes tienen un punto a su favor. Pero aquí, como siempre les digo, pasarles la estafeta. ¿Qué sigue? ¿A quién se lo van a transmitir? ¿Qué van a hacer? Ya me tomaron la palabra ahora en San Luis Potosí. Voy a tener que ir a San Luis Potosí. Pero le dije, a ver, egresas de aquí con un diploma de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Que dice diplomado en pensamiento crítico, ¿no? Tiene conocimiento sobre esto. ¿A dónde vas a ir? ¿A una secundaria, una prepa? Ah, mira, Jorge, me toca ir al Tribunal Electoral. Una estudiante de San Juan, así. Dijo, oiga, pues usted ofreció en una clase, yo le toco la palabra, ¿no? Entonces, van a un lugar en su barrio, en donde estén, y dicen, voy a tener una reunión informativa, voy a explicar cómo funcionan estos derechos, o cómo hacer esto, vamos a reunirnos, o lo que sea, ¿no? Sí, esto solo va a funcionar así, de voz en voz, así, pasar la voz, ¿no? Siéntanse ustedes con la autoridad moral de decir, yo tengo, cuando terminen, tengo un papel que me acredita y la escuela judicial. ¿Quieren que les acompañemos? En la medida de las posibilidades, les acompañamos. Hacemos una videoconferencia, les mandamos un video, lo que sea, ¿no? O sea, vamos a generar sinergias. Ese es el camino. Pensamiento crítico, para mí, es activismo. No veo de otra forma. Entonces, ponerme las pilas y hago esto concretamente, un cine debate, ¿no? Me llevo un proyector y en mi calle invito a los vecinos y ponemos una película y después la comentamos, ¿no? No sé, las ideas pueden ser muchas, pero eso creo que sería la idea, ¿no? Cuando se habla de derechos humanos, no es hablar de un producto sofisticado, técnico, complejo que el Estado administra. No, es algo que, como dice, nos pertenece. Y si nos pertenece, entonces, ¿por qué se lo tenemos que ir a pedir a alguien? A ver, no hay una contradicción, ¿no? Los derechos humanos son propios de la persona. Bueno, si son míos, ¿por qué entonces tengo que írselos a pedir a alguien? Y alguien que no está dispuesto a darme, y alguien que si me lo va a dar, me va a pedir algo a cambio. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Jorge, adelante. Sí, gracias. Leí el documento que nos compartiste, bastante interesante. Me queda, o más bien la pregunta sería, propones un modelo, ¿no? Donde partamos de lo que tenemos para posteriormente crear estrategias para distribuirlos equitativamente con la complicidad de la propia sociedad. No sé si nos pudieras comentar más al respecto. Sí, yo justamente partiendo de este ejercicio dialéctico, o sea, los derechos subjetivos surgieron como eso, como un instrumento de control político ligado al Estado moderno y contemporáneo que intentaba pues mantenernos así como ávidos de recibir estos derechos, lo que Ana Pintor llama insaciabilidad. O sea, es decir, nos dieron en el punto más débil, ¿no? Es decir, yo prefiero no luchar por nada, encerrarme en mi casa y solo pues llenar formularios para recibir derechos, ¿no? Entonces, ese fue el mecanismo. Entonces dije, vamos a hacerlo al revés. ¿Cuál sería entonces el mecanismo para evitar esa manipulación y que los derechos sean un instrumento de manipulación? Pues justamente administrándolos yo, ¿no? O sea, diciéndolo, ya no te lleno el formulario, voy a ver con mi vecino, con mi vecina, cómo le hago para obtener lo que quiero. Eso significa salir de mi zona de confort. Claro, pero es es necesario hoy salir de nuestra postergación, ¿no? De nuestra postración y empezar a asociarnos. Por todos lados se está hablando de eso, de trabajo colaborativo, ¿no? Constructivismo, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, es crowdsourcing de los derechos humanos, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué necesitamos? Y estamos a nada de que esto lo hagamos sí o sí, obligadas y obligados, ¿no? O sea, estamos a nada, ¿no? Gerardo lo puso muy bien, el agua. ¿Ustedes creen que el Estado nos va a garantizar el agua? No. Lo vamos a tener que resolver nosotros. ¿Y entonces qué vamos a hacer?
Ni modo, no pudo el Estado, o sea, ya hice una manifestación, ya cerré 10 veces la calle y de todas maneras sigo sin agua. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién tiene agua? ¿Dónde hay un pozo? ¿Dónde hay un río? Hay una máquina, ¿qué hacemos, no? Y el derecho al agua lo vamos a terminar garantizando entre nosotros. Eso, miren, 5 años. En 5 años va a haber estos sistemas de organización y van a ser a través de eso, de la tecnología. Un chat, un grupo, tal, ¿no? En tiempo real, dónde está, quién sí, cómo le llegó el agua, dónde le llegó, ¿no? Lo necesita más porque pues ahí es el hospital comunitario. Bueno, pues ahí va a llegar antes, ¿no? ¿Ya? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo visualizan? Es que, bueno, a mí me vienen dos conceptos, ¿no? Dentro de ese sistema, pues, o sea, uno es el de la lucha social, ¿no? La organización con los vecinos, etcétera. Volvemos al mismo concepto, ¿no? La defensa de los derechos a partir de la necesidad que uno tiene de satisfacerlos. Y por el otro lado, no sé, el primer concepto sería el de lucha social y el otro, anarquía. O sea, podemos llegar a un punto en el que el gobierno no responde a las necesidades y nosotros tengamos que organizarnos de tal manera que el gobierno pase de un segundo plano y poder satisfacer nuestras necesidades. Eso, Jorge, ya es historia, ya ni siquiera es futuro. Eso con los tanques de oxígeno en la pandemia. Entonces, o sea, eso va a pasar, ¿no? Y exacto. Entonces un día vamos a decir, ya no te necesito. Sí, Gerardo. Sí, es claro que en el tema de los derechos humanos también hay, me parece que una jerarquía o un grado de importancia en los derechos humanos. Habrá quien diga que todos son iguales y que no pueden ser un derecho humano más humano que otro, pero a lo mejor la palabra es apremiante. El derecho humano a la libertad, yo creo que ahorita no es tan apremiante como lo será el derecho al agua. ¿Sí? Esta necesidad es la que a mi juicio va a ser el detonante de la ciudadanización a fuerza para resolver el problema. Yo tengo como experiencia, hace algunos años, llegué a habitar a una colonia que pues era un cerro. Compré un terreno en una zona que no tenía absolutamente nada y el motor de los que llegamos a vivir allí fue precisamente lograr los servicios. Y fue una experiencia extraordinaria porque todos los domingos, todos los jefes y jefas de familia salían de sábados y domingos, salían de su casa pico y pala en mano a abrir brecha para meter agua, aplanar calles y meter drenaje. Cuando esto fue logrado, ya no hubo poder humano que sacara a las gentes de su casa para barrer las calles. Esto es interesante, otra vez vuelve al tema del ser, de la persona. Por eso creo que las necesidades del cumplimiento de los derechos humanos serán un buen detonante. Por supuesto que no digo que esperemos a ello, no lo digo, sino que serán, como lo mencionas tú, en 5 años, vamos a estar teniendo que echar mano de la organización o peleándonos por el agua, que será lo más dramático. Por eso es importante echar a andar esta conciencia social para que no llegue al pleito, sino a la organización. Pero me parece que un buen detonante de comenzar con la conciencia social es identificar las necesidades de un grupo cercano, de un grupo en el cual yo estoy inmerso, para a partir de allí comenzar a crear ese cambio en la conciencia social, a partir de algo, para que no sea algo etéreo, algo inacible. ¿Qué es la conciencia social? Bueno, pues voy a resolver este problema social que tengo.
O sea, en mi casa, por mi calle no pasa la basura, pues tenemos que hacer algo con eso. ¿Sí? En fin, creo que ese es un motor. Decía yo ayer que además hay otras cosas que podemos hacer que tienen que ir formando esa cultura cívica de la que tú comentas. Yo estoy convencido de que es necesaria esa cultura cívica. Mencionaba yo ayer que tiene que ser, a mi juicio, en una primera instancia como una política pública y que eso va a tener unas consecuencias en 30 o 40 años o más, porque es ir construyendo poco a poco. No es un asunto mágico que hoy surja y mañana ya esté resuelto. Lo digo con la experiencia que comentaba. La gente salieron todos. Cuando tuvieron agua ya no volvieron a salir. Ya no tenían esa necesidad urgente. Había basura, sí, pero ya no era tan urgente como no tener agua. Entonces, creo que sí, por eso es importante la cultura cívica, porque se tiene que crear la cultura, no una reacción a resolver un problema, sino una cultura cívica, ¿sí? Y decía yo ayer que hay cosas que podemos hacer. Ya vienen las elecciones para el año entrante. Pues propongámonos como observadores electorales, atendamos si nos toca ser presidente, secretario o escrutador de la casilla, atendámoslo, vayamos allá y vamos a con pensamiento crítico podemos ir resolviendo algunas cosas o coadyuvando en la resolución de algunas cosas. Gracias. Sí, justo eso, ¿no? Estaba justo pensando en nombres, ¿no? Sí, los teóricos de los derechos humanos hacen ese ejercicio de no todos están al mismo nivel, hay que ponderar, hay que hacer un examen y todo, pero, o sea, en la realidad lo que sucede es que efectivamente hay digamos, más necesidades más urgentes que otras, ¿no? Entonces, justo en función de eso se va estructurando lo social. O sea, cuando digo conciencias sociales, bueno, voy a dejar de lado un poquito mis demandas, mis necesidades, en función de necesidades que son más colectivas, ¿no? Que son más urgentes, ¿no? Entonces eso un poco es abandonar el individualismo, esa zona de confort a la que me referí, el egoísmo, esas cosas, ¿no? Obviamente hay también un tema de cuando digo cultura cívica, también es un tema de entendimiento, un tema de escucha activa, un tema de empatía, ¿no? Porque hay umbrales. Para unas personas es más urgente una cosa que otra, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahí donde veo el área de oportunidad, se llaman medios alternos de solución de conflictos. Tendremos que aprender competencias que nos inviten a colaborar, porque justo alguien va a llegar y va a decir, para mí es más importante tal derecho que este otro. Pero tendremos que tener un espacio y herramientas para saber escuchar, para saber entender y para poder poner esa necesidad en su justa dimensión. No sé si me explico. Por eso se llama reconocimiento dinámico. Porque sí, o sea, vamos a decir, todos vamos a estar con el tema de, pues es urgente resolver lo del agua y va a llegar alguien que dice, no, pues a mí lo que me urge ahorita es que me paguen una operación porque pues yo soy de un género y tengo otro, ¿no? Entonces, pues sí es importante porque es tu autodeterminación y eso, pero si no tienes agua, no tienes lo otro, ¿no? Entonces, argumentar eso es complicado, ¿no? Pero se tiene que hacer, o sea, por eso se llama reconocimiento dinámico, ¿no? Exacto, que también fue una construcción del Estado. Exacto, entonces es resignificar el Estado, resignificar lo estatal. Entonces, yo no sé si estamos hoy justo en una coyuntura en la cual estamos repensando eso para poner un tipo de organización social distinta a la que hoy tenemos y a la que hoy llamamos Estado. Porque además Estado es anacrónico, porque Estado es lo que está estable, lo que se queda, y lo que necesitamos es algo muy dinámico, algo que una organización social rizomática que está constantemente cambiando, ¿no? Que se está transformando, en el que hay muchísima alternancia en los cargos y en todo eso. Así lo visualizo, ¿no? Entonces, no sé, decía Jorge, anarquía. Digo, yo sé que tenemos un tema ahí de preconcepción con la anarquía, pero sí, en realidad es eso, ¿no? O sea, y de hecho los movimientos anárquicos no hablan de la desaparición del poder, sino de la reorganización del poder. Entonces, todo lo que sirva
para criticar las estructuras anquilosadas que tenemos, es bienvenido. Creo que a mí me ha servido. O sea, incluso decir, y si nos quedamos sin Estado, no pasa nada. O sea, si inventamos otra cosa distinta, qué mejor, ¿no? Bueno, pues eso es pensamiento crítico. Pues les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Espero que les haya gustado esta clase. Y nos vemos de nuevo quizá en este otro espacio. Y estoy a sus órdenes en las redes sociales. También etiquétenme, moléstenme, compártanme. Ahí en Axis tengo bastantes cosas relacionadas con estos temas que hoy dijimos, ¿no? Incluso una sobre repensar el Estado y todas estas cuestiones. Si les interesa, ahí pueden rastrearlas. Muchas gracias y bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego.